Bienvenidos a Mi Mundo en Tela, soy Mari. En esta primera parte de mi próximo edredón de bebé, voy a estar compartiendo con ustedes el diseño, el gráfico, las diferentes medidas para las diferentes piezas y estaré cosiendo el primer borde grueso, que será donde en la segunda parte de esta serie estaré empezando a bordar o a coser las aplicaciones. Los invito, como siempre, a que se queden conmigo, continúen viendo este video donde estaré explicando cosas muy básicas, elementales, para comenzar a diseñar nuestros propios proyectos. Para realizar este edredón va a necesitar, por supuesto, su cortador, su regla, va a necesitar una tijera. Yo les recomiendo que sea pequeña y que corte bien para poder bordear y sacar bien las aplicaciones, porque vamos a estar trabajando con aplicaciones. Por supuesto, sus alfileres. También, si tienen un compás, ayuda a poder hacer los círculos que van a llevar las flores en el medio, o si no, también puede utilizar alguna tapita, pero va a necesitar algo para hacer círculos. También vamos a estar utilizando este palito que es de madera, punta roma, para voltear nuestras aplicaciones, y necesitamos que sea punta, que no sea filoso, sino que sea bien redondeado, o bien sea este que ya me han visto utilizarlo en otras oportunidades. Más sin embargo, este es un poquito puntiagudo aquí en la punta, y quizás me van a ver utilizando este palito. Los palitos chinos con los que se come la comida china, son ideales para este proyecto. Por supuesto, van a necesitar sus telas, no solamente de colores, sino también una que yo la voy a denominar fondo. Y en esta oportunidad, para este proyecto, les voy a presentar una entretela que hasta ahora ustedes no me han visto trabajando con ella, y el número es 911 FF, y dice que es una entretela fusionable, pelón para ropa y manualidades. Funcionable significa que tiene pegamento por uno de los lados y es sumamente ligera. ¿Ok? Entonces, si no consigue en su localidad este mismo número, no se preocupe, vaya, examine, investigue qué tipos de entretela hay en el mercado donde usted vive y compre quizás la que sea más delgadita. Y esto lo vamos a estar utilizando es para las aplicaciones, pero ya lo voy compartiendo con ustedes por si acaso se entusiasman y quieren hacer este proyecto prácticamente a medida que vayan saliendo los videos al aire. De fondo, para el tamaño de edredón de bebé que voy a realizar, que me va a quedar de 40 pulgadas y medio de ancho por 49,5 pulgadas de largo. Va a quedar un buen tamaño para edredón de bebé o edredón de cuna, como muchas de ustedes me han dicho que también se les dice. De la tela de fondo, y déjenme enseñarles de una vez el gráfico, para la tela de fondo que va a venir a ser los bordes que bordean el centro, y también los pedacitos de fondo que se van a estar utilizando para transformar los cuadrados en diamantes, necesitan comprar 2 yardas de tela. Y les repito, 2 yardas de tela para este tamaño que yo voy a estar realizando delante de ustedes, que queda 40 pulgadas y medio de ancho por 49 pulgadas y medio de largo. Yo estoy utilizando, porque ya lo he compartido con ustedes
en mis videos en vivo y por supuesto también vieron en la introducción el centro, estoy utilizando 5 colores: morado, rosado, amarillo, verde y azul, colores pasteles, porque en mi caso son los colores que esta futura mamá está decorando el cuarto de su niña. Entonces van a necesitar un cuarto de yarda de cada color, un cuarto de yarda de cada color. Si decide utilizar 4 colores en vez de 5, compre igual un cuarto de yarda, porque con una yarda de tela les da suficiente para cubrir todos los bloques. Quiero decir que si usted quiere realizar este trabajo en 2 colores, por ejemplo, fondo y rosados, entonces con una yarda de tela del rosado usted va a tener suficiente para cubrir el centro y para cubrir los diamantes del borde. También van a necesitar un cuadrado de 16 por 16 o de 12 por 12, y cuando lleguemos a ese punto donde les voy a enseñar a hacer la vid o la parra, se darán cuenta que en verdad el tamaño del cuadrado no es tan significativo ni tan importante. Lo resaltante, vamos a decirlo así, en este caso para hacer la vid es que mínimo sea de 12 por 12. Si tienen un pedazo de tela de 14 o de 16, está bien. Yo voy a usar este retazo que me queda de un fat quarter y bueno, decidí hacerlos entonces con este verde. Cuando llegue el momento les diré el ancho de esta pieza, pero quería solamente decirles que van a necesitar un cuadrado más o menos de ese tamaño para poder realizar la vid. En el centro, cuando estuve diseñando este modelo de edredón, comencé por el centro y decidí cortar mis cuadrados del centro de 5. En pocas palabras, decidí que todo el proyecto fuera múltiplo de 5, muchísimo más fácil a la hora de estar calculando qué tamaño debe ser cada pieza. Y les explico. Corté 3 amarillos, 3 rosados, 3 morados, 3 azules y 3 verdes y formé el centro. Ese centro lo formé con cuadros de 5 por 5. O sea que para realizar el centro van a necesitar 15 cuadrados de 5 por 5. Después simplemente decidí hacerle un borde suficientemente grueso, porque en ese borde voy a aplicarle, vamos a decirlo así, y valga la redundancia, aplicaciones, que en realidad el punto focal de este edredón van a ser esas aplicaciones. De lo contrario, ese borde sería demasiado ancho sin nada en el centro, entonces no se vería bonito. La idea es que hice ese borde grueso justamente para tener suficiente espacio para poder colocar mis aplicaciones. El borde va a ser de 9,5 por 14, y de esta pieza van a sacar 2, que viene siendo este horizontal superior y el horizontal inferior, y les repito, es de 9,5 de ancho por 14, y los laterales o los verticales son de 9,5 por 41. Y de nuevo bordeé a todo alrededor con el mismo tamaño de los cuadros del centro. Quiero decir que los diamantes deben
ser de 5 por 5 antes de coserlos. Estoy hablando tamaño original, porque me imagino que ya se han dado cuenta por la medida de este borde que una vez que usted los una, este cuadrado que originalmente era de 5 por 5 me va a terminar a 4,5 por 4,5 pulgadas. Voy a organizarme un poquito aquí y regreso para entonces enseñarles el centro y cómo voy el proceso de coserle los dos bordes gruesos a sus 4 lados. Ya regreso. Una vez que corte sus cuadrados de 5 pulgadas por 5 pulgadas, la manera de formar el centro es por filas. Simplemente va a decidir, va a jugar con los colores que usted tenga, con sus telas, y las va a colocar en el lugar que más les guste. Para este tipo de edredón, donde mi intención original es que resalte las aplicaciones, decidí que las telas, si tienen alguna figura, fíjense que es bien pequeñita, que si usted la mira desde lejos prácticamente parecieran que son unicolores. Entonces es simplemente un detalle que quiero que tomen en cuenta, porque en realidad no quiero que las telas resalten por encima de las aplicaciones, y esa es una de las razones por las que utilicé prácticamente tono sobre tono. Van a decidir en qué posición quiere cada color y cada cuadro. Después simplemente van a comenzar por fila número 1, número 2 hasta la número 5 y van a coser, como decir, el primero con el segundo, van a su máquina, cosen a 1/4 pulgada de distancia y simplemente en el mismo momento cortan su hilo y le adhieren la otra a esta parte. Aquí también cosen a 1/4 de pulgada y automáticamente tienen ya su primera fila, y así lo van a hacer con todas las filas. Una vez que tengan sus 5 filas listas, una fila la van a planchar hacia la derecha, otra la van a planchar hacia la izquierda, y eso las va a ayudar y les va a garantizar que cuando cosan las filas entre las, como decir, las filas entre sí, las costuras no van a estar una montada encima de la otra, sino que van a estar simplemente, como decir, llegan, se unen, pero no se montan. Y una vez que tengan sus 5 filas listas, planchadas, repito, una hacia la derecha y la que le sigue hacia la izquierda, viene el proceso de coser filas. Y a mí me gustó planchar esta unión de las filas, la planché con la costura abierta, ¿ok? Solamente quería hacerles llamar ese detalle. Una vez que formen su centro, usted lo va a medir, a pesar de que yo le estoy diciendo que la distancia desde aquí, vamos a ponerme aquí, desde aquí hasta aquí, si usted cortó bien sus cuadrados después de coser y usted mantuvo y fue constante en la costura de 1/4 de pulgada, la distancia desde aquí hasta aquí debería de ser 14. Pero sabemos que a veces nuestro 1/4 de pulgada no es exacto, quizás es un poquito más flaquito, quizás es un poquito más gordito, no importa. Lo importante es que usted sea constante, para que, claro, al final el efecto sea realmente de cuadrado. Entonces, la va a medir su centro en estos dos puntos, vamos a decirlo así, lo mide aquí y lo mide aquí. Y si no tiene la misma medida, saque un promedio, porque esa es la medida que usted va a cortar sus dos bordes superior y el inferior. Pero antes de decirle cómo enseñarle cómo se ve y cuál es la medida que a mí me dio, que ya se las di, de la tela de fondo para este borde
que fíjense que es bastante grueso, para este borde va a necesitar cortar 3 tiras de 9,5 pulgadas de ancha, porque de una de esas tiras va a tener suficiente para el borde superior e inferior, y las otras 2 van a ser para los 2 bordes laterales. No hay necesidad de empatar, a menos que usted esté trabajando con retazos o con pedazos de tela blanca o de la tela de fondo que usted decidió usar. Si necesita empatar, bueno, no hay ningún problema, usted empate lo suficiente para que les dé el largo o inclusive este ancho. Entonces, una vez que sepan la medida que a usted le dio, la primera tira de fondo de 9,5, usted la va a cortar exactamente a esa medida. Y es como yo personalmente recomiendo más a la hora de poner este tipo de componente o de pieza, o que le podemos decir bordes, a pesar de que no está en la parte de afuera, pero es un borde, como decir, grueso interno. La mejor manera para que nuestro proyecto se mantenga cuadrado y derecho es cortar los bordes a la medida exacta de lo que sea que usted va a colocarle ese borde. Entonces, por eso es que les pongo mucho énfasis en que saquen esa medida, y si tienen diferentes medidas arriba y abajo, bueno, entonces saquen una promedio y van a cortar sus 2 bordes superior e inferior a ese mismo tamaño. Una vez que lo hagan, a mí me gusta colocar, déjenme arrimar mi tabla, me gusta colocar la tira de borde que se supone que la corté derecha. Entonces este borde, esta línea que yo tengo aquí, tengo garantía de que está completamente derecha, y aunque quizás traté de hacer bien mi 1/4 de pulgada, corté bien mis bloques y todo, pero como estamos trabajando con tela, las telas se estiran, se encogen, a veces no somos tan precisas a la hora de coser nuestro 1/4 de pulgada. Entonces esto es un buen truco para enderezar esta línea que está aquí, si es que nos queda un poquito torcida, o que de repente me quedó más tela de un cuadrado que de otro. Bueno, en este momento usted la va a enderezar, porque teniendo esta línea derecha aquí, usted va a alinear su tope con esa línea y va a alfiletear. Y a mí me gusta alfiletear. En este caso pongo 2 aquí, 2 en el medio y 2 en la otra punta, y repito. Si por casualidad la medida que usted cortó, que fue promedio, le queda un poquito de fondo extra, no lo vaya a cortar, déjelo así, porque usted necesita ese poquito extra, porque recuerde que quizás su medida no fue la misma en las 2 partes donde usted midió. Entonces usted va a necesitar ese poquito para enderezar esta línea aquí con el otro borde. Y una vez que ustedes alfiletean, simplemente van a ir a la máquina y van a volver a coser a un 1/4 de pulgada de distancia, línea recta. Y fíjense, una vez que lo hagan, van a venir a su tabla de planchar, van a hacer esto, van a sentar la costura, se aseguran que el revés del fondo esté al revés, porque a veces es fácil confundirse, o si está utilizando una tela que en verdad el derecho y el revés es casi igual, no hay ningún problema. Luego a mí me gusta, vamos a mandar el borde hacia arriba y vamos a planchar esta costura hacia el fondo, porque así evitamos que aquí la tela tenga más estrés. Si volteamos y cosemos hacia este lado, aquí vamos a tener un bulto de tela que no necesitamos, la podemos mandar hacia el fondo. Si usted quiere abrir las costuras y plancharlas
y hacerlas abiertas, como hice esta parte aquí, no hay ningún problema, también lo puede hacer. Voy a ir a la máquina, voy a terminar de coser mi otro borde y regreso para entonces enseñarles cómo colocar los laterales. Ya vuelvo. Ya cosí el borde superior, el borde inferior, planché hacia afuera. De nuevo van a agarrar su cinta métrica y van a volver otra vez a medir en 2 puntos, más o menos en esta línea y en esta línea. Vuelvan otra vez a medir de borde a borde, y si su costura, repito, fue derecha, fue constante, debería de medir 41 pulgadas por las medidas que yo le estoy dando. Si tiene un poquito menos, no se preocupe, no vaya a desbaratar nada, simplemente esa va a ser su medida, ¿ok? Si es más, o sea que le quedó un poquito más larga, igual déjela tranquila y simplemente usted va a utilizar esa medida suya como la medida para cortar los bordes laterales. En mi caso quedó de 41 y quería enseñarles que de una tira de más o menos 44 o 43 o 42 pulgadas que vienen las telas aquí de ancha, fíjense que esto fue lo que tuve que quitarle, o sea, prácticamente se utiliza la tira completa. Y lo que hice fue doblarla en 4, sacar mis 9, como decir, el tamaño del ancho de 9,5, y luego para calcular 41, porque es una medida muy larga y no hay una regla que mida eso, simplemente la mantienen doblada a la mitad, y la mitad de 41 es 20,5, entonces simplemente puse este doblez al ras del 0 de mi map y corté a 20,5. Y se supone que si todo estaba derecho y el doblez no era demasiado grueso, esta pieza cuando la abro debería de medir 41 pulgadas. Y para coserla a su tope o a su centro, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los bordes superior e inferior. Van a colocar derecho de su tela de fondo hacia arriba, van a voltear su centro, vamos a decir así, y como es una pieza mucho más larga que los horizontales, a mí me gusta colocar un alfiler en la punta, ras con ras, y van a colocar otro alfiler en la punta contraria, ras con ras. Después simplemente la estiran de esta manera, y les repito que si esa es su medida, bueno, la tira va a ser exactamente el largo de este lado completo. Y de nuevo, si hay, perdón, como vamos a colocar el borde abajo, recuerden que esta línea que acabamos de cortar debería ser 100% derecha, entonces mucho más confiable, mucho más guía que esta línea que tengo yo aquí, que ya he cosido varios cuadrados, y es posible que en el suyo tenga un cuadrado un poquito más largo que el otro. No se preocupe, no corte nada, simplemente va a alinear su centro lo mejor que pueda. Y si de repente, fíjense como en este caso aquí hay una pequeñísima diferencia. Yo no he recortado nada, no voy a hacer absolutamente nada, sino que alineo ese cuadrado, lo alineo con mi borde, y esa diferencia pequeña de que falta de tela va a estar en la costura y no se va a ver. Y ese es uno de los tips más importantes para alinear nuestros proyectos, para que nuestros proyectos al final no nos queden torcidos. Porque si nos guiamos
por líneas que no son completamente, o sea, que no están completamente derechas, como en este caso este cuadrado, esto me quiere decir que esta línea que tengo aquí no está 100% derecha de este bloque amarillo. Por alguna razón me faltó ese poquitico de tela ahí, entonces simplemente lo que hago es ponerle su alfiler, alinearlo con algún punto de aquí o más alejado de esa parte, alineo y simplemente sigo alineando mi borde y automáticamente me va a quedar un poquito más de borde aquí salido, no hay problema, porque la diferencia no es mayor a 1/4 de pulgada. Entonces esa diferencia no se va a ver y de paso me endereza mi centro. Y de nuevo van a ir a la máquina, van a coser a 1/4 de pulgada, tal cual como ya tengo este otro lado listo, a 1/4 de pulgada. Les repito, el borde es la guía, es la línea recta. Luego van a sentar su costura, como siempre les he dicho, la asientan sencillamente así y luego la abren. Nuevamente la costura va a ir hacia afuera o hacia el fondo o hacia el borde, como ustedes quieran, y de nuevo van a planchar, van más bien a sentar. Tampoco es que planchen y estiren porque ya esta pieza es bastante grande, está suelta y si ustedes la planchan mucho se les va a estirar y se les va a deformar y no queremos que eso suceda. Entonces simplemente van a hacer esto que yo estoy haciendo y por supuesto ya el centro con el primer borde donde vamos a estar cosiendo las aplicaciones estará listo. Voy a terminar de coser mi borde, lo asiento, lo abro y voy a mi pared de diseño porque por esta primera parte me voy a ir despidiendo de todos ustedes. Y mi centro con el borde está listo para el siguiente paso, que será coserle la vid y aplicarle las diferentes figuras que he decidido hacerlas de aplicación. Muchísimas gracias por haber estado este rato conmigo. Te recuerdo que si este tutorial te fue útil, por favor no olvides darle clic al dedito hacia arriba y si aún no eres parte de mi comunidad o de mi canal, te invito a que te suscribas. Así, cada vez que yo suba un video nuevo o vaya o esté transmitiendo en vivo, también YouTube te lo hará saber. Y es la manera como puedes participar en el chat en vivo. Estoy a la orden a través de mis redes sociales que estarán publicadas en el recuadro de este video, de la información de este video, aquí en la parte inferior de su pantalla. Muchas gracias por sus comentarios, por sus palabras de apoyo y bueno, solamente me queda decirles e invitarles a que sigan pendientes de la segunda parte de este edredón y vendrá una tercera donde les estaré enseñando una manera bien sencilla, bien fácil para realizar los diamantes. Así que, como siempre les digo, nos vemos pronto.